pues la inauguras tú y solucionado, ya que estás tú, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, empezamos ya, ¿no? Iniciamos. Espera, Sí. Dani, Dime. Si os parece, os damos la presidenta de la comarca la bienvenida, ¿vale? Y luego ya habláis de Zuaga, ¿eh? Vale, No, perfecto, venga, de acuerdo. Vale, sí. Protocolo, no, simplemente protocolo. Hombre, lo único que protocolo para daros las gracias un poco por vuestra, bueno, pues por vuestra inquietud siempre presente de investigar, de hablar, de poner sobre la mesa los temas que más nos interesan en cada momento a todos, no solo a vosotros, a los agricultores y a los ganaderos, sino a todos, porque al final todos tenemos que convivir con los mismos problemas, como estábamos diciendo. Entonces, desde la comarca, estas jornadas agrarias ya sabéis que son muy importantes. Ya llevamos muchos años, esta es la 7ª edición, en torno a Expoforga, la feria del encuentro de todo el sector, pero creemos que son necesarias para avanzar con los problemas que nos acucian. Y ahora mismo, pues la que vais a empezar hoy en torno a los huertos fotovoltaicos, pues realmente yo creo que servirá para dilucidar qué queremos, ¿no? Un poco entre todos y saber hacia dónde queremos ir en el tema de las energías renovables y de la, bueno, pues de imposición, no, pero al final siempre tenemos que estar alerta con los grandes intereses de las grandes empresas, ¿no? Y hacer las cosas de manera regulada y controlada. Entonces os quería dar las gracias por los 3 temas tan interesantes que habéis planteado para este año. El primero, el de hoy, el de las energías renovables, es súper interesante. El de mañana con la sostenibilidad del lobo y el oso, efectivamente también un problema. O sea, tenemos un problema y tenemos que seguir dando mucha guerra con ese tema pues para llegar a convivir con aquello o a controlarlo más bien, saber controlarlo y ponerlo en su medida también. Y por supuesto con el tema de la PAC, que a todos nos quiebra la cabeza, a los ayuntamientos también, ¿eh? La PAC y los pastos y todo el tema que a nosotros en la alta montaña nos importa, es un tema que tratar con profundidad y que el que también políticos conocer la sobre todo de vosotros, de los que realmente vivís el día a día en el sector primario. Así que simplemente daros las gracias por vuestra iniciativa, por vuestra inquietud y sobre todo por el talento que ponéis en este tipo de jornadas, que para nosotros es muy interesante. Así que nada, yo con eso pistoletazo de salida para las jornadas agrarias de este año. Muchas gracias. Dani, yo ya estoy. No os oigo. ¿María? ¿Ahora me escucháis? Sí. Ahora vale. Sí, Dani. Vale, perfecto, nada. Hola, buenas tardes a todos. Ya me disculparéis que no tengo la imagen conectada, pero estoy por aquí, por el monte, y si la pongo se pierde mucho el sonido. Vale, nada, soy Dani Lacasa, muchos ya me conocéis, responsable comarcal de Huaga en la Jacetania. Y nada, solamente pues agradecer a la comarca, ¿no? Las ganas y la actitud que pone hacia la Feria de la Expoforga, ¿no? En estos años, el último y este, que son difíciles, ¿no? Que no se puede celebrar, pero bueno, dentro de eso pues se van haciendo cosas y actos como esto. Y nada, deciros que en la Huaga que estamos muy contentos y muy satisfechos de poder colaborar, ¿no? Dentro del marco de Expoforga con la Semana Agraria, ¿no? De la Jacetania. Este año, como ya dijimos, traemos 3 temas que creemos muy interesantes para el sector y para toda la sociedad. Y bueno, pues vamos a dar comienzo hoy con nuestro gran experto, ¿no? Y abogado Pablo Martínez. Y eso nos va a hablar pues del tema de las placas fotovoltaicas, ¿no? Que tenemos ahora tan candescentes. Como decía Monse, de los huertos solares, ¿no? Yo creo que esto se nos está yendo de magnitud y es un poco más que huertos solares, que lo que nos quieren poner por aquí, porque hablan ya de muchas hectáreas. Entonces, bueno, pues os dejo ya con Pablo. No sé si antes Joaquín querrá decir algo más o querrá decir al final de la charla. Y nada, a Pablo también agradecerle su buena hacer, ¿no? De estar aquí con nosotros y explicarnos un poco todo lo que él sabe y nada más. Muchas gracias. Yo ya hablaré al final, a la clausura. Venga. Pues muy bien. Si me toca a mí, pues vamos a seguir agradeciendo a todos por la invitación. Intentaremos ser lo más didáctico posible. Voy a utilizar una presentación
En cualquier momento de la explicación me podéis interrumpir, preguntarme lo que queráis. Yo no tengo, no llevo intención de polemizar, sino de explicar algunas cuestiones, no todas, que afectan al desarrollo de estas energías renovables. Entonces, como tengo hecha una presentación, sí que pediría al administrador que me permita compartir la pantalla para que vosotros podáis ver la presentación. Te lo pongo. Vale, si me autorizas. Espera. El anfitrión inhabilitado, vale. Estoy esperando que me des permiso, ¿eh? Sí, sí. Espera un momentico. Vale. Tengo que poner en galería y ahora... Y eso está un poco zumbado. Te tengo que... Autorizar a compartir pantalla. Permitir más de un vídeo, no me... Espera un momento. Espera un segundo que no sé por qué. Sí, no te preocupes. Mientras lo estás haciendo, yo puedo explicar un poquitín. A ver, lo que se trata en la presentación que vamos a ver es solventar algunas dudas. Claro, a mí, a la oficina de Waga, nos vienen muchas llamadas de teléfono, nos vienen muchas visitas con gente, oye, me van a poner placas con un tipo de contrato, con otro tipo de contrato. Es decir, hay mucha polémica en cuanto a los tipos de contrato que hay, qué obligaciones hay, es rentable o no. Y luego tenemos otro aspecto, que es el aspecto, como diría yo, de ordenación del territorio, o incluso las cuestiones urbanísticas que pueden afectar, que las citaremos también, porque en definitiva el ejercicio de estas actividades también requiere cambios en los usos del suelo. Antes estabais hablando de una granja de tocinos o no sé qué. Para hacer una granja de tocinos tenemos que pedir licencia de actividad, licencia de obra, no sé qué. Pues este tipo de parques también seguramente también tengan este problema. Es como se ha puesto, he leído estos días por Sobrarbe, ¿no, Joaquín? Está habiendo una plataforma que está en contra de un parque que se proyecta o se quiere instalar en la Fueva. He oído que... Perdona, Pablo, creo que ya puedes. ¿Ya? Sí, creo que sí. Vale, vamos a ver. Compartir pantalla. Me deja presentación Semana Agraria de Jaca. Supongo que es esto. Sí. Es esto. Vale. Compartiendo pantalla. Venga. Y lo que quería, bueno, pues esto es un poquitín, digo más que nada por llevar un guión, ¿no? y poderlo seguir. Algunas implicaciones, lo he titulado así, de las energías renovables en el sector agrario, con los problemas que puede plantear entre particulares. Yo aquí no hablo de lo que es la función de producción de energía eléctrica o de otros debates. Es decir, nosotros como particulares, como agricultores, como ganaderos, nos podemos encontrar con una empresa, un señor, una señora que viene a nuestra casa, mire, que queremos hacer un contrato para instalar placas solares o energías en molinos o aerogeneradores. Y lo primero que nos llama la atención es que no tenemos ninguna ley que nos regule ese tipo de contratos. Es decir, tenemos una ley que nos regula el contrato de arrendamiento rústico, tenemos una ley que nos regula el contrato de trabajo entre personas, tenemos, en fin, bastante normativa que regula cualquier tipo de contratación, pero no tenemos ninguna norma que nos regule las cuestiones que pueda haber para el uso de nuestras propiedades, de nuestras fincas, para este destino. Luego veremos lo que nos dice la ley del suelo. Y sí que tenemos que acudir pues, a la norma supletoria que rige estas cuestiones. Las cuestiones entre particulares se rigen en nuestro ordenamiento por el Código Civil. No tenemos otra norma más que acudir al Código Civil. Y el Código Civil prevé dos tipos de cesiones de las fincas para este tipo de usos. Por un lado, los arrendamientos y por otro lado, el derecho de superficie. ¿Qué es el arrendamiento? El arrendamiento es lo que conocemos todos como una cesión temporal de unas fincas para un uso concreto durante un tiempo, a cambio de una renta, del pago de una renta. Ese contrato de arrendamiento es un contrato que se dice de naturaleza obligacional. El propietario no pierde el poder sobre la cosa.
la finca sigue estando en el registro de la propiedad en la titularidad del propietario. Y es una forma en la que se está actuando actualmente. Yo tengo encima de la mesa 2 o 3 empresas que optan por esta vía, por un contrato de arrendamiento. Veremos las implicaciones que tiene después. También tengo otro tipo de empresas que acuden pidiendo un derecho de superficie, pidiendo constituir un derecho de superficie. ¿Qué es este derecho de superficie? Este derecho tiene naturaleza real, es decir, va vinculado a la propiedad de la cosa, de la finca. Y para constituirlo hay que constituirlo ante notario, es obligatorio constituirlo ante notario y se puede inscribir en el registro de la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, las 2 grandes figuras por las que se pueden ceder las fincas en los títulos jurídicos serían un arrendamiento o un derecho de superficie. El Código de Derecho Foral aragonés recoge también el principio de Standum et Chartae, que es el principio de libertad de pacto. Cada uno puede pactar lo que quiera. Es decir, si yo soy el propietario y tengo un derecho al uso de una finca, quien puede lo más, puede lo menos. Ya que tengo el derecho al uso, puedo cederlo temporalmente. Y esto nos afecta sobre todo a la implicación respecto a las servidumbres. Me explico. Cuando estamos hablando de la instalación de placas solares o de aerogeneradores, resulta, vamos a decir, muy jugoso, muy lucrativo para un particular al que le colocan pues, una hectárea de placas. Los precios que está viendo por ahí, vosotros lo sabréis mejores que yo, pero está hablando de cantidades que son muy importantes, que es difícil sacarlas con trigo, con cebada, con hierba o con pasto, ¿verdad? Es decir, ojo, esto está muy bien. Tengo un rendimiento anual de un buen puñado de euros, por no hablar cuando es un aerogenerador. Pero claro, ese rendimiento luego requiere unas líneas de evacuación y esas líneas de evacuación supone también la imposición de servidumbres de paso, de líneas eléctricas, sobre fincas de otros particulares. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la actividad que se produce en estas plantas de fotovoltaicas o parques eólicos después requiere la imposición de servidumbres. Por eso los promotores buscan las declaraciones de utilidad pública o interés social a los efectos de poder legitimar la imposición de servidumbres vía expropiación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y creo que me vais siguiendo, estamos hablando de que los propietarios pueden ceder, son libres de ceder. Las 2 fórmulas habituales son esas, el arrendamiento del derecho de superficie. Y se están dando casos, de hecho yo he visto ya el primer caso, donde un parque de una planta fotovoltaica ha sido declarado de utilidad pública a efectos de poder expropiar a algún propietario que no quiera adherirse a la planta. Parece un poco como en las películas, el que se queda en medio y no quiere vender. Veremos también no solo las condiciones entre particulares, es decir, voluntarias no impuestas, sino también las implicaciones fiscales que puede tener o que tienen estas placas. Antes de continuar, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Ese uso del suelo requiere algún tipo de planificación urbanística? Tenemos aquí autoridades locales y comarcales que saben los problemas que da urbanísticamente hablando el ejercicio de cualquier actividad, lo sabéis todos. Una actividad, el ganado ovino, cualquier cosa, necesitamos que esté permitido por el planeamiento urbanístico o por las directrices sectoriales. En nuestro caso, vamos a ver cómo el planeamiento puede influir y cómo el ejercicio de esas actividades de energías renovables, en la medida que requieran un uso del suelo con obra, va a requerir una licencia de obras, posiblemente una licencia de actividad, así como las líneas de evacuación. ¿Vale? Vemos pues, la ley del suelo, que es la norma que regula hasta dónde llega nuestro derecho de propiedad, ¿verdad? Tenemos el Código Civil, que regula el derecho de propiedad en el artículo 348 como el derecho más amplio posible, pero la ley del suelo nos especifica que las facultades del derecho del propietario del suelo rural, del suelo que nosotros llamamos rústico, suponen el uso, y os lo voy a marcar, el uso agrícola, ganadero, forestal o cinegético.
agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. La instalación de placas fotovoltaicas o de molinos aerogeneradores es un uso vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Ahí está la pregunta. De no serlo, requeriría, el artículo 13.3 requiere una declaración de interés público o interés social para autorizar el ejercicio de la actividad en suelo rural. Creo que me habéis entendido. Con carácter general, en el suelo rural solo se puede utilizar o destinar a uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Para otro tipo de usos se requiere específicamente la declaración de interés público o social en ese suelo rural. Y esa declaración es una declaración que es excepcional. Quiero decir, no es algo que pueda hacerse automáticamente. Quiero decir, así como, por ejemplo, las granjas o las explotaciones ganaderas necesariamente han de estar en suelo rural y por eso es uno de los suelos, de los usos que se admite, aquí la norma, la ley del suelo, establece un carácter excepcional. Y esto quiere decir que las edificaciones y las instalaciones tienen que ser de utilidad pública o interés social y tiene que justificarse por parte del promotor que tengan que realizarse en el medio rural. Recordemos que con carácter general en suelo rural no se pueden realizar construcciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una excepción que tiene que interpretarse restrictivamente y que esa utilidad pública o interés social no es sin más con cualquier actividad industrial, comercial o negocial, sino que requiere una ponderación de todos los intereses en juego. Es decir, con esto lo que vengo a decir es que la ubicación de estas plantas, de estos parques fotovoltaicos, por centrarnos ahí, requiere esa ponderación de intereses y la adaptación de la normativa urbanística a estas cuestiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, superada la primera fase del planeamiento urbanístico, con todas las implicaciones que pueda tener, nos tenemos que preguntar, ¿quién puede ceder las fincas? ¿Cualquier propietario? ¿Necesita autorización de su cónyuge? ¿Qué ocurre cuando hay un usufructuario, un viudo o una viuda? Y si nosotros somos los arrendatarios, es decir, estas 3 o 4 cuestiones son las que yo querría comentar ahora. A ver, primero está claro que quien es propietario, en principio, tiene la disponibilidad sobre los terrenos. Puede hacer lo que quiera. Para arrendar también. Ahora bien, para la constitución de un derecho real o de un arrendamiento, debemos tener en cuenta que en Aragón, el régimen legal de gananciales, el régimen que existe, supone la atribución a los cónyuges de un derecho de usufructo, un derecho de expectativa de usufructo. Estoy hablando, si los dos cónyuges son propietarios, evidentemente que los dos tienen que firmar, pero yo la pregunta que planteo es, una finca que es privativa mía, heredada de mi familia, y sobre la cual se quiere instalar unas placas fotovoltaicas, ¿tiene que firmar mi esposa para renunciar al usufructo? Yo entiendo que sí, si constituimos un derecho de superficie, tendría que firmar mi esposa, ya que como derecho de como usufructuaria, como derecho expectante, en caso de que yo falleciera, ese derecho de usufructo atribuye el derecho a usar y disfrutar esos bienes aparte al cónyuge viudo. Por lo tanto, una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer es acreditar la titularidad de los terrenos. Y ahora aquí no vamos a encontrar de fincas que si eran del abuelo, de la abuela, que si la herencia. Es decir, ¿quién es el propietario a efectos legales? Segundo, la concurrencia de los cónyuges o la renuncia del derecho al usufructo por parte del cónyuge que no sea propietario. Y en cuanto nos encontremos con que las fincas están cedidas en régimen de arrendamiento, vamos a tener otra cuestión a considerar. Y son los derechos que tiene el arrendatario. Sabéis, supongo que todos llevaréis fincas que no son de vuestra propiedad, lo que nos suena, que tenemos un derecho
decir, cuando estamos cultivando fincas que no son nuestras y estamos pagando un alquiler, tenemos un derecho a una duración mínima de los contratos. La ley de arrendamientos rústicos admite que los contratos pueden ser de palabra, es decir, no se requiere un contrato por escrito. El contrato de arrendamiento puede ser verbal y establece una duración mínima de 5 años, renovables de 5 en 5 años. Por lo tanto, cuando se van a instalar placas sobre una finca que está arrendada a un tercero, el tercero tiene algo que decir, ya que su derecho de arrendamiento se va a extinguir de forma anticipada. Tal vez tenga derecho a continuar un tiempo o a pedir una indemnización por esa extinción. Si no, lo que está claro es que quien tiene derecho a poseer la finca es el arrendatario, que es el que está cultivando la finca. ¿De acuerdo? Aquí os explico las opciones que están dando las empresas que ofertan este tipo de contratos. En primer lugar, en muchos casos vienen a ofrecer un derecho de opción, que sería una suerte de reserva de terrenos para, en caso de que se haga la planta fotovoltaica, poder ejercitar el derecho, ya sea un arrendamiento o un derecho de superficie, y por esa opción hay contratos en los que se está pagando una cantidad importante. Normalmente se limita a 3 años. Y la cantidad por esa reserva de opción ronda incluso hasta los 300 euros. En el régimen de arrendamiento, como hemos anticipado, cuando nosotros como propietarios cedemos las fincas en arrendamiento, estamos diciendo que yo continúo siendo el propietario de las fincas y que asumo la obligación de ceder la posesión de las fincas a la empresa promotora a cambio de un precio o renta. Esa duración de un contrato se tiene que pactar expresamente cuál es la duración que tiene, porque ya no es un contrato, un contrato de arrendamiento rústico. No va a tener una duración de 5 años, al menos será una duración de 25 años. Pero sí que habrá que prever la duración, evidentemente, los pagos, la actualización de esa renta y luego la retirada de las placas o de las instalaciones colocadas. ¿Cuál es el riesgo que tiene este contrato de arrendamiento? Pues el riesgo que tiene es que nosotros como propietarios nos podemos morir. Es decir, seguro que nos morimos todos. Pero en caso de que yo me muera, mis herederos, ¿hasta qué punto se van a sentir o van a estar legalmente vinculados por ese contrato de arrendamiento? Ofrece dudas. Por lo menos ofrece dudas. ¿Qué ocurre cuando la empresa con la que hemos contratado decida subarrendar o ceder su derecho a terceros? Nos va a ofrecer dudas. ¿Qué ocurre en caso de que las fincas que yo tengo en propiedad y que las he cedido en arrendamiento, por ejemplo, me las embargan porque tengo una deuda o me las ejecutan en el banco por una hipoteca? Es decir, es inestable. La relación de arrendamiento es inestable para este tipo de inversiones. Por eso las empresas promotoras se refieren o intentan constituir derechos de superficie. Y ahí os digo que el derecho de superficie tiene una naturaleza real, es decir, se vincula a la cosa y no a los propietarios, no a las partes, va vinculado a la cosa. Por eso el derecho de superficie se firma incluso ante notario. Bueno, incluso no, se necesita la constitución en título público, notarial, para constituir ese derecho de superficie y se puede inscribir en el registro de la propiedad. Y la duración del derecho es ilimitada, no establece ninguna limitación temporal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son o qué tipos de contrato? Las obligaciones que se asumen en los contratos, la obligación principal, insisto, contratos sean de arrendamiento o de derecho de superficie, la obligación principal es la cesión del terreno. Por lo tanto, el propietario tiene que tener la disponibilidad de los terrenos. Si no tiene la disponibilidad de los terrenos porque están las fincas arrendadas, por ejemplo, mal podrá cumplir esa obligación y ceder la disponibilidad de los terrenos durante un tiempo, el que se determine. Aquí, en cuanto al pago, hay dos cuestiones, o se deben ventilar dos cuestiones. Por un lado, evidentemente el precio que se va a pagar, pero cómo se va a revisar, es decir, se va a actualizar conforme al IPC, por ejemplo. ¿Qué ocurre en caso de que existan circunstancias extraordinarias? Por ejemplo, que no se pueda verter energía a la red. ¿Se puede prever cláusulas de ese estilo? Actualmente se están poniendo. Me explico. Se está diciendo, el precio será de tantos euros por hectárea y año. No obstante, el año en el que no se puedan producir, por determinadas circunstancias, también de funcionamiento de la red,
vertido a la red en determinados parámetros que muchas veces resultan ininteligibles, el precio se reducirá proporcionalmente. Esto ya se está viendo. Se está viendo. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta. No solo el importe, sino las condiciones que pueden suponer cualquier modificación de ese importe. Hay que analizar también qué garantías de cumplimiento se dan de lo pactado. Para nosotros, quiero decir, como no estamos acostumbrados a hacer contratos de tan larga duración, pues bueno, casi pues con un apretón de manos, ¿verdad? Muchas veces nos sirve. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que las empresas promotoras de este tipo de parques suelen hacer con mucha frecuencia, suelen subarrendar a su vez, es decir, vender los parques a otros, y nos vienen siempre fondos, se lo ha vendido a un fondo de inversión danés, un fondo de pensiones sueco. Bueno, no sé si eso sea verdad o mentira, pero puede ocurrir. ¿Qué pasa en caso de que se venda el parque? ¿Qué garantías tenemos nosotros como propietarios de que nos van a seguir pagando las cantidades convenidas? Pues realmente es muy difícil de pactar eso, de tener una garantía solvente. Para eso, uno de los consejos que se está dando es que los pagos sean por anualidades anticipadas, no por anualidades vencidas. Pero bueno, eso ya depende un poquitín de la política de cada parque y de la situación de cada caso. Por otro lado, las obligaciones accesorias a la cesión de las fincas, me señala una. La instalación de placas supone un cambio en el catastro. Actualmente el propietario de suelo rústico está pagando un IBI de rústica, ¿verdad? Como aprovechamiento de finca rústica. Pero cuando se instalan las placas solares, existe un cambio en el uso del suelo, a suelo industrial, y tendrá que pagar con arreglo a las valoraciones que establezca la gerencia del catastro y a los tipos impositivos que establezca el ayuntamiento. Es decir, nos podemos llevar una sorpresa porque el IBI no es lo mismo de una hectárea de pastos o de cereal que una hectárea de suelo industrial. Por lo tanto, ojo con las implicaciones del IBI. Y ojo también a la reversión cuando finalice el contrato. Es una cláusula habitual en casi todos los contratos el compromiso de que a la finalización del contrato se retirarán todas las inversiones, todas las instalaciones colocadas en la finca. Eso tiene que estar garantizado de alguna manera, porque si no puede quedarse en papel mojado y que nos encontremos con un incumplimiento de ese contrato. Siguiente cuestión. Las superficies afectadas por placas solares pueden considerarse hectáreas admisibles a efectos de la PAC. Lo resumo, yo entiendo que no, porque por hectáreas admisibles, ya no es que se puedan, ya no es que debajo de las placas se pueda pastar o no, porque en principio pues el primer año se podrá pastar o el segundo, pero el tercero no sabemos qué uso se puede hacer, qué aprovechamiento ganadero. Pero para que sea hectárea admisible con arreglo al Real Decreto 1075, se requiere que se realice una actividad agraria. Entonces, y aquí ya por propia naturaleza estamos ante una actividad industrial. Y si fuera una actividad no agraria, que predominantemente fuera una actividad agraria. Quiero decir, yo entiendo que tampoco se realiza esa actividad agraria. Por lo tanto, las parcelas no solo desaparecen del cultivo, sino que desaparecen también como hectáreas admisibles a efectos de la PAC. ¿De acuerdo? Yo entiendo que es una actividad no agraria, lo establece el artículo 14, como estáis viendo ahí. Dice, cuando una superficie agraria se utilice para actividades no agrarias, siempre que pide que estén obstaculizadas por la intensidad, naturaleza, duración y calendario de las actividades no agrarias. Aquí, debido al uso permanente de las placas solares, yo entiendo que no es actividad agraria. ¿De acuerdo? No son ni tierras de cultivo ni cultivos permanentes. No vamos a entrar a las cuestiones de los pastos de este año, pero no son cultivos permanentes. Como pastos permanentes, el concepto de pastos permanentes, tierras utilizadas para la producción de hierbas y otros forrajes herbáceos naturales, espontáneos o cultivados. Yo entiendo que aquí no están destinadas a la producción de hierba y otros forrajes, porque el destino no es esa producción, sino el uso como superficie de apoyo para pastos. Bien, hemos visto cómo es el contrato, hemos visto que son fincas que quedarían excluidas de la PAC, pero también tenemos que ver que los rendimientos
que nos generen, en caso de que nosotros hayamos sido los propietarios, que hayamos cedido las fincas, esos rendimientos habrá que declararlos a Hacienda. ¿De acuerdo? Son rendimientos del capital inmobiliario, es como si tenemos una finca arrendada. Es decir, no es un rendimiento del cereal, como lo veremos enseguida. La ley del IRPF establece que tendrá la consideración de rendimiento de capital inmobiliario cualquier utilidad o contraprestación. ¿De acuerdo? Se incluyen en este apartado los rendimientos que se derivan del arrendamiento de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute. Es decir, todos los importes que nosotros obtengamos por cesión de nuestras fincas para la colocación de placas solares han de ser declarados como rendimientos del capital inmobiliario. Y no se trata de un rendimiento de actividades económicas. Vamos a ver dos ejemplos, supongo que me seguís viendo, y tengo aquí dos ejemplos. Esto es un ejemplo de un impuesto sobre la declaración de la renta, donde lo que hace es una simulación, donde hemos contado que en este caso el agricultor o ganadero tiene un rendimiento de 140.000 euros de su actividad agraria, lo vemos ahí, supongo que lo podéis ver, y que recibe 6.000 euros, en este caso de un aerogenerador que tenía instalado, ¿de acuerdo? 140.000 más 6.000 euros de ingreso del aerogenerador. Y aquí esos 6.000 euros del aerogenerador los hemos declarado como una actividad agrícola. Se ha producido en suelo rústico, pues vamos a considerarlo como actividad agrícola. Vemos cómo aplicamos la tarifa y el resultado final de esos 140.000 más 6.000 es una cantidad a pagar de, la tenemos aquí, de 1.400, resultado de ingresar, perdón, 1.596, ¿de acuerdo? Ahí lo vemos. Sin embargo, si lo declaramos como lo tenemos que declarar, como un rendimiento de capital inmobiliario, este es el ejemplo, tenemos aquí rendimiento del capital mobiliario, 6.300 euros, con el IVA incluido, por cierto, más los 140.000 euros, obtenemos una cantidad a pagar de 3.432, más o menos 1.800 euros más en un caso que en otro. Es decir, que las cantidades que nosotros percibimos en concepto de arrendamiento, a ver si podemos salir de aquí, sí. Hay que declararlas en el IRPF y hay que declararlas como rendimiento del capital inmobiliario, que aproximadamente estamos hablando de en torno al 30%, sería el 30% de las cantidades percibidas es la parte que se llevaría a Hacienda en cada año, ¿de acuerdo? La colocación de las placas supone la obligación del propietario de darse de alta en el epígrafe de alquiler de fincas rústicas y en el régimen general de IVA, es decir, que las cantidades que nosotros percibamos las tenemos que facturar con el 21% de IVA, es decir, hay que hacer trimestralmente la declaración de IVA y anualmente un resumen de IVA, el modelo 390, y el 347 en caso de que superemos los 3.000 euros al año. Es decir, que no todo lo que nos dan es limpio, tenemos obligación de añadir el IVA, de declararlo en el IRPF y de presentar trimestralmente esas declaraciones de IVA. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Nos estamos encontrando con problemas de ubicación. Luego creo me venía aquí la polémica generada, creo que esto es de Sobrarbe, ¿no? De la FUEVA venía otro día esta manifestación o esta actuación. Claro, por un lado nos encontramos con la suerte que tiene, digamos, buena o mala suerte que tiene el que le ponen un aerogenerador o le ofrecen una hectárea de placas. Coño, para mí, yo solo tengo una hectárea y me pagan tantos 1.000 euros al año, pues está muy bien. Por otro lado, se nos plantea la especulación que lleva eso. Es decir, la pérdida de suelo agrario, el cambio de destino de los bienes
y la buena o mala suerte que tiene el que para que alguien gane en esa parcela, alguien tiene que soportar las líneas de evacuación, alguien tiene que soportar servidumbres por su finca, servidumbres que tienen otros precios, otras cantidades. Quiero decir, creo que nos encontramos no solo con la polémica respecto a la ordenación del territorio y al uso del suelo rústico, sino que creo que tiene unas externalidades negativas muy importantes. Por un lado, la reducción de superficie agraria es algo que a mí realmente me preocupa. Cuando estamos hablando de parques solares en cualquier sitio de 300 hectáreas, estamos hablando de reducir un 10% en muchos pueblos la superficie agrícola útil. Es una reducción muy importante de superficie agraria. Estamos viendo el impacto que tiene en el paisaje rural esas placas. Bueno, todos habéis visto ejemplos estos días. Y las líneas de evacuación, ya no solo las placas y el impacto que producen, sino las pilonas con las líneas de evacuación. Por otro lado, también nos encontramos con ciertas externalidades que podemos considerar positivas, que sería la generación de energía renovable, lo cual se nos plantea la duda, y creo que este fin de semana venía en algún periódico de tirada nacional, como en las zonas de montaña, donde estáis fundamentalmente vosotros, sois expertos en generar energía, ¿no? Pero, hostia, ¿generar energía a cambio de qué? ¿Empleos? ¿Cuánto empleo genera estas energías en el territorio? Entonces, quiero decir, yo creo que esas externalidades son más bien dudosas. Por lo tanto, habrá que valorar en cada caso concreto la ponderación de los intereses generales en juego y de los particulares. Esto sería un poco la presentación que tenemos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Creo que os veo. Sí, si quedo a disposición de vosotros, si alguien me quiere preguntar algo, si no me quiere preguntar nada, si os he parecido un tostón, pues lo siento mucho, pero la verdad que el tema tiene muchos perfiles. Entonces, creo que quedo a vuestra disposición. Si me queréis hacer alguna pregunta. Pero no tienes voz. Ah, ahí. Carlos, actívate el micro. Ah, ya. Buenas. Gracias por la exposición, que la verdad es que ha sido bastante aclaratoria y sobre todo para variar dudas que teníamos, ¿vale? Me presento, soy Carlos Avellana, vivimos en un pueblo entre Jaca y Sabiñánigo, muy pequeños, Puéndolas, por ubicarte un poquito geográficamente. Sí, ya lo conozco. Vale, de acuerdo. Lo primero también a la parte de Guaga, daros las gracias por la conferencia y sobre todo dejarnos también participar a gente que seamos externos, que la habéis comentado al inicio, y la verdad es que entiendo que también a veces puede dar lugar a polémicas, pero gracias por dejarnos participar y podernos tener conocimiento de muchas cosas que nos has mostrado hoy, ¿vale? En primer lugar, pues me gustaría aquí, ya que estáis mucha gente del sector primario, que sois uno de los grandes afectados sobre esta problemática que nos ha surgido, y particularmente aquí arriba en el Pirineo, pues pediros el apoyo. Especialmente esto va a todos, pero en particular a Dani como representante de Aguaga, ¿vale? Me gustaría pediros el apoyo a la plataforma que hemos generado y al movimiento que se ha generado en todo el Pirineo, que se está generando, por ejemplo, aquí en esta zona Jaca-Sabiñánigo, pero habéis mostrado el ejemplo de la Fueva, etcétera, y creo que los sindicatos agrarios deberían de tomar partida importante, ¿vale? En apoyar a todas estas manifestaciones, o plataformas que se están generando desde el pueblo, desde abajo, desde la gente, en el cual participamos no solo el sector primario, sino también el turístico, incluso vecinos que simplemente viven, aunque vivan de ninguno de estos dos sectores. Pero creo que es necesario, imprescindible, que nos apoyéis los sindicatos agrarios. Entiendo que hay veces que nos comentáis que algunos desde los sindicatos o desde algún sector, pues que es muy polémico, porque claro, puede haber gente que esté afiliada al sindicato y que precisamente hayan arrendado esas superficies, esos campos, esas tierras suyas, y que puede ser un poquito generar una cierta polémica. Pero yo también a la vez querría comentaros, como le he trasladado a las cooperativas agrarias de la zona,
que creo que tienen que dar apoyo porque precisamente los agricultores que están firmando esos alquileres de tierras a 30 y 40 años, precisamente por lo último que están mirando es por la continuación del sector primario y por todos los del sector primario que se van a quedar continuando con las explotaciones, ¿vale? Entonces creo que es que no son precisamente, llamémoslo, personas amigables o precisamente personas que están por esta actividad. Entonces creo que los sindicatos sí que deberíais de posicionaros. Yo solicitamos, ya te repito, particularmente a Dani para que lo promuevas, el apoyo a nuestra plataforma y a las otras que están surgiendo, ¿vale? También querría aprovechar la exposición para pedirle a la presidenta de la comarca que desde la plataforma se le ha solicitado, por favor, que nos deje presentarnos a la plataforma a todos los consejeros comarcales, mostrar la problemática y la inquietud de la plataforma. Creo que como movimiento social y totalmente sin ningún trato de sin buscar ningún trato de beneficio personal, económico, creo que tenemos derecho a los cargos públicos que están a todos los cargos públicos que están en la comarca a que nos deje mostrar la problemática y exponerla, como mínimo exponerla, ¿vale? Que hasta ahora creo que lo estamos haciendo totalmente coherentemente y vamos, desde un punto de vista razonable, ¿vale? De hecho, algún miembro de la plataforma está también aquí y es socio, o sea, está afiliado a Guaga, ¿vale? Me gustaría hacerte una pregunta después de la exposición, ya perdonaréis la chapa. La declaración de utilidad pública, que es algo que a mí me preocupa, creo que hemos logrado desde esta plataforma lograr un freno a que se aprueben estas explotaciones de macroinstalaciones fotovoltaicas en nuestras dos comarcas, Alto de Jacetania. Los dos ayuntamientos las han parado, tanto Jaca como Sabiñánigo, que no quiere decir que se haya parado porque nos preocupa que ese año termine y que además hay otros muchos ayuntamientos en las dos comarcas y en que en cualquier momento puede saltar la liebre en cualquier otro, ¿vale? Pero la declaración de utilidad pública la tiene que declarar siempre el Gobierno de Aragón o hay el Estado, me figuro, desde Madrid, pero ¿hay alguna otra institución que pueda llegar a declarar y además estas instalaciones de utilidad pública? Y podría ser tan sencillo como nos ha llegado a oídos de la plataforma que pueda llegar el Gobierno de Aragón y decir este tipo de instalaciones a partir de, me invento, esto es una cantidad que yo me voy a inventar a ojo, ¿vale? De 20 megavatios o de 10 megavatios se declaran directamente de utilidad pública y por lo tanto no ha lugar a que los planes generales de ordenación urbana puedan buscar un freno a esto, ¿vale? O que haya otras normativas que puedan buscar un freno. Eso es tan sencillo y qué organismos lo pueden declarar. Esa es una primera pregunta, ¿vale? Luego, el incremento que he visto en todos los contratos siempre vendría regulado por el IPC, lo cual sí que me parece preocupante. Contratos de 40 años con un incremento de IPC. Yo anteriormente trabajaba en la industria y ya llevo 6 años fuera de ese sector, pero nuestros convenios últimamente, y ya es algo habitual, no se regula nunca con el IPC porque es totalmente manejable por el Estado. Solo recordar cuánto os cuesta a todos en la carnicería 1 kilo de carne, 1 kilo de fruta y decirme si vuestro sueldo se incrementa como el incremento de precios de la cesta de la compra. O sea, eso no pasa, eso es mentira. O sea, me parece un timo total, ¿vale? El subarrendamiento y el abandono es algo que también me preocupa, lo has citado, ¿vale? Yo leía los contratos y todas estas empresas solo buscan rápidas firmas con vecinos, conseguir grandes superficies y luego todas acaban arrendándolo 2 y 3 veces. Y en algunos casos, como se ha dado el caso ya en Castilla, en algún caso incluso después de empezar a cambiar el uso del suelo y empezar la instalación, de repente la empresa abandona la instalación, se les comunica a los propietarios y les dice, como lo puede hacer unilateralmente, dice, oye, que abandono la instalación, que allí os dejo el suelo, he empezado un poquito ya el parque, os he cambiado el uso del suelo, pero que yo me voy, ¿vale? Que no, además no tengo que abonaros nada. Y de repente llega la empresa salvadora por detrás y dice, no os preocupéis, yo igual me quedo la instalación esta que tenéis aquí, contratada con esta empresa, pero es que la única pega que yo ahora solo os puedo pagar 1/5 parte de lo que firmasteis con la otra y no te queda más remedio que claudicar y verte en ese brete de tener que arrendar la tierra por un valor muy inferior a que al principio te contaron y además porque el cambio de uso de suelo pues ya te lo han hecho, ¿vale?
Y luego un mensaje a todos los que estéis del sector. A gente como Maximino debatimos mucho este tema y ya es consciente, pero otros muchos. Tener en cuenta la repercusión a todos que va a suponer el cambio de uso del suelo de unas superficies tan grandes. O sea, en el Alto Gallego-Jacetania estamos hablando de que hay una pretensión de instalar en torno a 600 hectáreas en el entorno entre Jaca y Sabiñánigo, rodearían casi Sabiñánigo, es la mitad del pantano de Yesa. ¿Qué repercusión tendrían económicamente, medioambientalmente, turísticamente, socialmente? O sea, sería un impacto salvaje. O sea, no somos ni conscientes, creo, y yo el primero, y lo estoy diciendo, de la barbaridad que se nos avecina. 600 hectáreas que pretenden utilizar unas 900, ¿vale? Para las cooperativas agrarias del entorno, o sea, brutal. La cooperativa Santa Orosia, que es la grande, tiembla. La cooperativa de vecinos de la Res, que con 60 años de historia calcula que van a tener que cerrar si eso pasa. Los ADS ganaderos se incrementarían, todo el sector servicios que hay alrededor, talleres, gestorías, el matadero de Sabiñánigo. O sea, es que sería brutal la repercusión que va a tener, y los puestos de trabajo. Un día calculábamos en una reunión con nosotros, me trasladaban los del sector primario, que se calculan que 4 puestos de trabajo por cada 100 hectáreas de secano en el entorno, ¿vale? Se están generando en el sector primario. Pues eso sería la destrucción. 900 hectáreas por 4 puestos de trabajo, calcular todos, ¿vale? O sea, sería salvaje. En esta zona, con los pueblos pequeños que estamos, que somos pueblos de 15, 5, 8 habitantes, o sea, muy pequeños. Los más grandes de los afectados que os puedo citar son Senegüe y La Res, y estamos hablando de 40 o 50 personas. Perder un puesto de trabajo es un trauma en cualquiera de estos pueblos, un auténtico trauma. Pues ahora calcular, multiplicamos 900 hectáreas por 4 puestos de trabajo, solo que 5 de esos puestos de trabajo sean estos pueblos, son un auténtico trauma. Más luego calcular la gente que ha venido a vivir a estos pequeños pueblos buscando lo bien que se vive, la calidad de vida, el paisaje, la zona, todo. Gente que ha venido y ha venido con sus familias. Esos ni han venido ni vendrán nunca más. O sea, sería un desierto esto lo que nos supondría. Y el sector turístico, que es por el que yo puedo hablar, por mi casa rural. Pues en todos los pueblos o en casi todos, casi en el 100%, hay una explotación turística. Varias de ellas vinculadas al sector primario, que compaginan el sector primario con el turístico. Pues se nos acaba el turismo también. Bueno, esto es algo que ya sabéis que es un debate muy grande que existe en toda la España vaciada, ¿vale? Y que no es nuevo. Pero en nuestra zona, en el Pirineo, todavía creo que lo vamos a sufrir muchísimo más, porque hay muy poca superficie agraria y vivimos un sector muy importante del turismo, ¿vale? Entonces creo que va a ser mucho más incrementado. Bueno, pues gracias por permitirme la exposición, y simplemente una pregunta dentro de toda mi exposición, la declaración de utilidad pública que te he hecho, ¿vale? Bien, hay 2 cosas y creo que no nos tenemos que confundir. Por un lado, esa declaración de utilidad pública es la que permitiría estos usos extraordinarios en suelo rural. Y esto tiene que estar regulado por el planeamiento municipal, por el Plan General de Ordenación Urbana. Sabemos cómo se aprueban los planes generales de ordenación urbana y que están sometidos a las comisiones provinciales de urbanismo del Gobierno de Aragón. Podríamos encontrarnos, pero es decir, la potestad es del Pleno, del Ayuntamiento en pleno, podríamos encontrarnos con una norma autonómica que declarara de utilidad pública todas a partir de cierta magnitud. Hombre, nos la podríamos encontrar, pero yo creo que sería fácilmente recurrible. Os he dicho que, ya perdonaréis que os lleve a los recursos, soy abogado, que no os puedo llevar a otro sitio. Claro, es decir, la utilidad pública tienen que justificar. Y dice, hostia, y el Gobierno de Aragón va a declarar utilidad pública todo, esté donde esté. Y sin hacer un impacto ambiental caso por caso, a mí me parecería aberrante. Yo os pongo este ejemplo, estas posibilidades de la colocación de bienes superiores sobre el planeamiento urbanístico. Por ejemplo, se planteó, ya sé que no es comparable, pero para que os hagáis una idea, con la colocación de las comisarías de la policía en Bilbao. ¿Vale? El Ayuntamiento de Bilbao quería colocar las comisarías de policía donde quería, hasta que el Gobierno tuvo que decir, no, las comisarías de policía tienen que estar donde tienen que estar, no donde diga el Ayuntamiento, porque es una norma de interés general la colocación de normas de policía, por una cuestión de seguridad pública. ¿Vale? Bien, yo creo que eso es un caso, pero que per se, a partir de cierta magnitud, todos sea obligatorio para los ayuntamientos admitir ese uso, yo creo que no. Sería, bajo mi punto de vista, una aberración jurídica, sobre todo
por lo que os he argumentado en esa diapositiva, porque son normas excepcionales, que la ley del suelo establece la excepcionalidad y que esa excepcionalidad requiere no solo que se justifique, sino fundamentalmente una interpretación restrictiva. ¿De acuerdo? Es una técnica jurídica de control. ¿Vale? Sin perjuicio, eso sí, de que también cada promotor tendrá que tener las licencias administrativas oportunas para enganchar a la red, es decir, los problemas que nos pueda generar el ordenamiento del sector eléctrico. ¿Vale? Yo aquí me estaba refiriendo solo al uso del suelo. Es como si tú tienes una casa, bueno, si tienes una casa rural o el que se quiere hacer una granja de cerdos o de ovejas, ya, tiene que justificar o tiene que solicitar. Pues esto es exactamente lo mismo, sin perjuicio de que el ayuntamiento también va a verse beneficiado, que hay ayuntamientos que eso también lo miran, el impuesto sobre construcciones que cobran, el IBI que también cobran, es decir, que existe un problema a ponderar. ¿Vale? No sé si te he solucionado algo o te he confundido más. Y luego, respecto a la labor que tengan que hacer los sindicatos agrarios, pues yo aquí veo a 2 o 3 jefes míos, muy jefes míos, y que seguro que su opinión en este caso es mucho mejor fundada que la que pueda tener yo. Lo que piense pues, Joaquín, Dani o Maxi, en fin, cualquiera, pues seguro que son sensibles y que tomarán la decisión correcta. ¿Puedo hablar? Maximino, que no te oímos. A ver, ahora. ¿Ahora me oís? Sí. No, que ya la exposición que ha hecho Carlos ha sido bastante, bueno, la de Pablo ya no hay que quitarse el sombrero, ¿no? La de Carlos has puesto muy bien el tema que tenemos aquí candente, ¿no? O sea, que aquí la superficie agraria es muy escasa y es un sector muy importante en esta zona. Los puestos de trabajo que se decía es que aquí van relacionados con ganadería, entonces normalmente son explotaciones pequeñas que van complementadas con ganadería, entonces sí que llega a esos niveles de empleo. A mí el miedo que me da esto, al hilo de lo que ha hecho Carlos también de la declaración de bien de interés social y eso, es que con los famosos fondos estos de recuperación o los 140.000 millones, van 80.000 millones van directamente a la transformación ecológica para las energías renovables y todo eso. Entonces, no sé cómo está el tema para que los gobiernos, dijéramos, fuercen un poco la máquina en favor de las empresas estas, porque se van a llevar la mayor parte del pastel las empresas estas. Entonces, si los ciudadanos de a pie nos oponemos, ahí se va a crear un conflicto bastante grave, no sé. Yo lo veo yo así, porque lo imagino. Maxi, está claro que hay un conflicto y cada día va a más. Lo que ocurre que yo creo que si lo que se trata es de hacer una protección de suelos, pero no de cualquier suelo, sino de suelos con características especiales por paisaje, por limitaciones, algo que se ha justificado, yo creo que nadie se puede oponer a eso, primera cuestión. Segunda cuestión, el uso del suelo requiere sentido común en general. Entonces tú dices, hostia, en un pueblo meter 300 hectáreas de lo que sea, así por las buenas, hombre, yo simplemente digo, para hacer un regadío de 50 hectáreas necesitas una declaración de impacto ambiental, ¿verdad? Que no se la salta a un torero. También hay que tenerlas en cuenta. Tendrán que decir algo, INAGAS, declaraciones de impacto ambiental, etcétera. Creo que eso también será importante. Después, es decir, primer nivel de protección, ayuntamientos, y luego está claro que por mucho dinero que venga de Bruselas, al final las decisiones son políticas, Maxi. Entonces, si los gobiernos quieren gastar dinero en renovables, las gastarán, pero que lo gasten, digamos, de forma racional. Igual que no se puede hacer una infraestructura exagerada en un sitio y se hace en otro, pues aquí igual, pues es que eso habrá que ponerlo de manifiesto. Y por mucho dinero digo yo, aquí estamos en la onda de que hay maneras de
de apoyar a las energías renovables, ¿no? Pues en los tejados de las naves agrícolas, los polígonos industriales, en todos los tejados de viviendas, en todos los edificios públicos. O sea, es que hay mucha superficie y hay estudios que lo avalan, que casi habría suficiente con los tejados. Con los tejados, exactamente. Sí. O parkings, o yo qué sé. Además, hay muchas zonas. Sí, no, que está claro. Y por supuesto, yo no voy a dar el chiste de la solución, ¿verdad? Pero sí que cuando hablas con gente del sector, sobre todo de las energías eólicas, dices, hostia, lleva una inversión muy alta, hay que pagar mucho tal. Y dices, pero cuando el sistema no admite luz, no admite luz. Y puedes estar haciendo todo el aire que quieras, que no se traga la luz. Claro. ¿Me entiendes? Y dices, hostia, esto también es un problema. Y es un problema que uno no pueda tener las placas para autoconsumo. Que no te puedes enganchar a la red. Hostia, yo creo que el sector admite más regulación, ¿eh? No soy ningún experto en el sector eléctrico, pero creo que admite más regulación y que los huertos pequeños, el autoconsumo, los tejados, está sin regular. Entonces, a lo mejor lo que había que hacer sería presionar a los políticos para que fueran por ahí. No lo sé, ¿eh? Las directivas europeas, perdona María, que me he saltado. Las directivas europeas son clarísimas, que dicen que en primer lugar hay que potenciar el autoconsumo y las cooperativas de consumo, que por ejemplo esto en el País Vasco nos llevan años luz, van muy por delante. En segundo lugar, en primer lugar el ahorro, que no estamos tomando medidas de ahorro energético. En segundo lugar el autoconsumo y las cooperativas de consumo. Y en tercer lugar entonces las macroinstalaciones. En España lo hacemos como siempre todo al revés. Entonces primero montamos las macroinstalaciones y por lo tanto mientras no se nos permite poner placas en los tejados, y las cooperativas de consumo ni los planes de ahorro ni tan siquiera existen, ¿vale? Como siempre lo hacemos todo al revés. Entonces, como ejemplo, ¿vale? Sí, ahora que ha tocado, Carlos, las comunidades de consumo, claro, si ahora acaparan todas las empresas la capacidad de enganche, las comunidades de consumo no tendrán esa opción. Ya. Tenemos por aquí que ha levantado la mano, que no sé si para intervenir o no, Joaquín Lanao y Joaquín Solanilla, que no sé si serán... Sí, sí. Era para comentar varias cosas. Venga, Joaquín. A ver, con el tema de lo que ha dicho Maxi, de los fondos famosos, están hablando que es decir, a grosso modo, que si ponen todas las hectáreas que están mirando a nivel nacional, sobran las mitades. Eso es lo primero. Segundo, sí que es verdad que esto está preparado claramente para las grandes empresas o fondos o como lo queráis llamar, que se dedican al tema de la... Hay una cosa que está muy clara y es que a nivel de Aragón, en Teruel, todos sabéis que estaba Forestalia montando muchos parques por Teruel, pues 3 ya los ha vendido un fondo de inversión. Yo estoy con lo que ha dicho Carlos antes, parece que se llamaba Carlos, los ha vendido a un fondo de inversión y claro, al final, de aquí a 30 años, ese fondo de inversión o los propietarios de las fincas, para mí es una aberración lo que están haciendo el vender tu patrimonio, porque realmente luego no lo puedes, si tú lo tienes que vender por una necesidad, no vas a poderlo vender, o te van a dar lo mismo que ha dicho con el tema de Castilla, que esta empresa no es capaz de seguir adelante y te lo pasa a la otra, pero yo solo te puedo pagar esto. Todas estas cosas es lo que peor veo yo. Como organización agraria tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que también hay gente agricultora que ellos están firmando para poner placas solares en sus parcelas. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que hay de todo, ¿no? Yo personalmente lo veo mal. En la FUEVA, que habéis nombrado, ahí han reculado. Seguramente el alcalde ya está echando marcha atrás. Ahí había, me parece que son 1.300, 1.400 hectáreas y planteaban unas 500.
¿Cuál es la explicación? Pues que tenían al fondo de evacuación el pantano de Mediano. Entonces, claro, allí lo tenían a tiro piedra para poder enchufar la luz. Y es lo que están buscando, todo este tipo de cosas. Lo de firmar a 30 años, yo lo digo, para mí es la mayor. Pablo está ahí, y a mí sí que me gustaría que comentara, después de 30 años, por ejemplo, fíjate, te pongo mi caso, ¿no? Yo firmo 30 años, esto lo hereda mi hijo, mi sobrino, él fallece y lo tiene el hijo. Fijaros lo que le va a costar tomar la posesión de eso otra vez, ¿no? Y en las situaciones que ha dicho Pablo. Y luego estos son los famosos pantanos encubiertos del siglo XXI, ¿no? Lo que vamos a llamar huertos solares, pero son, cuando estás hablando de semejante montón de hectáreas, pues bueno, aquí el ejemplo lo tenemos en el Sobrarbe, el pantano de Mediano. Hay un ejemplo en Córdoba, ¿cómo se llama? Que ahí han puesto en un pantano, han puesto no sé, 300 hectáreas de placas solares flotando en el pantano, ¿no? Pues bueno, ahí está funcionando. Sin embargo, aquí en el Mediano ya se ha dicho que ni hablar. ¿Por qué? Pues que llega mucho turismo a ir en barquita y bueno, pues de momento se ha paralizado todo esto. Y lo que te digo, nosotros como organización agraria, pues hay sitios que lo están pidiendo que pongan porque no hay otra cosa, y hay otros sitios, el mayor problema lo tenemos en el Pirineo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tierra. Entonces, la poca tierra de cultivo que tenemos, yo lo que les he dicho que con el montón de hectáreas, de miles de hectáreas de monte que tenemos, fíjate si podrían tomar el monte. Pero ya llegamos ahí a lo que ha dicho Pablo. El proyecto de impacto ambiental, el tocar un monte, eso, aparte de que es muy costoso, segundo, pues bueno, inviable o les costaría como 4 veces. Entonces, estas son las cosas que os puedo decir. Hace 2 años se hizo, me parece, Pablo, en Monzón, porque en Monzón querían montar una cerca allí en Monzón, y vino el de Forestalia, ¿cómo se llama? El chino. El chino. Y bueno, y ahí lo estaba vendiendo porque, bueno, pues ellos lo estaban vendiendo como que era una cosa que podía ser funcional, que había sitios, y ellos estaban hablando también de igual de parques más pequeños, ¿no? Lo único que aquí ahora, con el tema económico pues sí que están planteándose todo parques aquí a lograr. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la gente que no vive de la tierra, pues claro, que te ofrezcan X dinero cuando yo el otro día les sacaba un poco las cuentas y les decía que no iban a ganar tanto. Pero bueno, había alguno que no lo quería, porque aquí, bueno, pues hay gente de toda, ¿no? Gente que vive allí, gente que no vive allí, en la Fueva, pero gente que vive allí también la ha firmado, no nos equivoquemos. Entonces, claro, son cosas un poco delicadas, pero yo personalmente creo que aun pagándoles 1.500 euros que están hablando, que luego, pues lo que decimos, una cosa es lo que te dice y otra cosa es lo que llega, cuando termine los 30 años me gustaría saber en qué situación se encuentra la finca y si les ha valido la pena todo esto para esto. El gobierno del central sí que es verdad que deben tener alguna historia con el tema de Europa porque tienen que ser energías limpias, y ahí es donde están apretando. Pero bueno, yo espero y que tenemos que ir todos juntos, y que es verdad que para mí personalmente yo estoy en contra, y que se puede hacer muchísimas cosas en plan pequeño que pueden ser funcionales. Y esto es un poco la visión que nosotros tenemos desde la organización. Sí que es verdad que hay zonas de regadío que se están planteando igual hacer 2 hectáreas de placas solares o 3 para hacer un bombeo, para ahorrarse luz, y eso les puede llegar a funcionar. Y para eso, pero cuando entran estas grandes empresas, a mí me da mucho miedo. Y lo de interés general, pues aún me da más miedo. Porque yo el ejemplo lo tengo en la carretera, llego aquí la carretera nacional, es declaración de interés general, firmas o no firmas, como si te tienen que tirar la granja, como si te tienes que ir a vivir para otro lado, te da igual. Entonces eso sí que me da más miedo a mí que el ministerio, el gobierno, decretara cosas de interés general. En la zona de Zaragoza, con el tema de los aerogeneradores, que ha comentado Pablo, les hacen de llegar, bueno, con una pista, unas condiciones brutales. Y yo sí que tengo a un amigo que él no quería y al final han ido a la expropiación. Lo que no sé al final cómo ha terminado, ¿eh?
si se han puesto de acuerdo al final, pero él quería ir que fuera la expropiación para ver si podía haber alguna forma para poderlo, para que esto no salga. Porque claro, es que a él mismo tenía una finca de 40 hectáreas y le clavaban una pista por medio de la finca. Por medio justo, para un molino. Entonces, claro, eso, aunque lo declaren de interés general, ¿qué quieres que te diga? Son cosas que al que vive un poco de la tierra o tiene amor a su patrimonio, pues te hacen por. Y yo por mi parte, pues bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más y si tenéis algo que os podemos contestar más. Pero bueno, yo simplemente están en las 4 reflexiones que me ha apuntado de lo de Pablo. Joaquín Lanao ha levantado la mano, pero no sé si quiere intervenir. Sí. Pues si puedo, una pregunta nada más. ¿Se me oye? Sí, pero no le vemos. Ah, bueno, soy feo, es igual. Que nada más una pregunta, porque no está en ningún foro. Sí que en la FUEVA dice que nada más les van a pagar 50 euros por hectárea hasta que no hagan nada, 1.100 euros. Luego lo cambiarán a industrial, hay que pagar contribución, hay que pagar cuando hagas herencias y de 1.100 euros se baja eso a 250. Pero bueno, son habladurías. Pero yo mi pregunta es, ¿cómo se mantienen esos campos sin hierbas? Porque yo tengo abejas y ya están sacando miel de placas solares. ¿Cómo puede haber flores y cómo puede haber placas sin maleza? O sea, si han de sulfatar todos los años, no sé, lo tienen que hacer a mano porque por ahí no pasan vehículos. Si sulfatan todos los años, eso es una pedregada para los que estamos al lado. Y si no sulfatan, claro, hay flores. Si hay flores, sacan miel. Pero a mí no me cabe en la cabeza cómo coño se puede mantener esos campos sin esa maleza, porque si se hace maleza y le dan fuego, pues se queman las placas. O sea, mantener un campo, los que somos agricultores sabemos lo que nos cuesta. Hay que cortar la hierba o hay que labrarla o hay que hacer algo. Si no, eso se convierte en barzales. Entonces, esa tontería a mí no la llego a entender, cómo se puede mantener un campo de placas sin maleza. Si alguno lo sabe, me lo diga y ya me quitaré esa cosa. Ya está. Hostia, Lanao, en la sombra, en 3 o 4 años de sombra, no se cría ni hostias. Musgo, si acaso. Bueno, si tiene humedad, musgo, y si no, nada. O sea, que no va a haber, y ten en cuenta que va a haber muy poco superficie que le pegue el sol, porque el sol va a ir para las placas. Lo que tiene razón Lanao, y ahí si baja, bueno, aquí en la zona de Graus que pusieron uno ya hace tiempo y son de estas giratorias y al final sulfatar. Para que no se críe nada. Nos guste o no nos guste. Ahí en Mediano que han puesto otras y de vez en cuando dejan poner las ovejas, pero ya se ve que han tenido algún problema ya. También son giratorias. Pero bueno. Sí, pero las que he visto ahí en Zuera están a un palmo del suelo, ¿eh? No, pero esas son las de la cooperativa de Alendi. Esas las han puesto, pero ahí no se puede criar nada. Esas están a toque. Ahí debajo que se va a criar. Ya lo veremos. Ahí debajo no se criará nada. Aquí en la montaña con lo que llueve. Pero que aquí no las ponen así como allí, hombre. El campo solar. Te los pondrán huertos solares. Imagino que no será toda una plataforma, se lo pondrán todo elevado. En zonas por ahí, por la zona de Valencia, que hay alguno. Vine yo un día, además este año pasado, y aquello era espectacular. El reflejo que daba al pueblo, y allí habría, yo qué sé, 100 hectáreas o 200. Pero aquello era. Y claro, también había giratorias y había todo el campo todo pegado. Sí, pero yo veo que sacan miel, bueno, lo quiere hacer Endesa pues por un poco para tapar, como pasa con los osos, con todo, buscan cosas bonitas para tapar la trampa. Pero sí que hay apicultores que están ahí haciéndose la foto y desde luego si hay flores, hay barzales. O sea, yo que me digan que Marcimino tiene razón, pero hay trozos que se pueden criar cosas. Y bueno, pues si han de sulfatar, ya te digo que es una cosa que chocará. Bueno, en fin. A ver cuántos parques veis como el que sale el Amazonas en la tele, a ver cuántos hay, como ese, todos así verdes y todo eso. Ninguno. Eso es para la foto nada más. No sé cómo eso, pero si han de sulfatar todo el año, mal. Y luego los que se han arrepentido en la FUEVA, pues es que les han ofrecido menos dinero que a nadie
y luego 50 euros por hectárea hasta que hagan algo, y no se sabe cuándo lo van a hacer, y luego no les queda el campo para ellos, o sea, si todo va mal y eso, han hecho un contrato bastante malo y por eso están arrepentidos. Pero haciendo un buen contrato y que si todo va mal, las placas se quedan para ti, pues hombre, ahí hay mucho que hablar. Pero aún así, yo lo que peor veo es que si te lo pasan a industrial, yo tengo nada más 3.000 metros de industrial y me van a arruinar de contribución con 3.000 metros, aunque si pones 30 hectáreas, en fin. Son pagos que, claro, tienen que llegar los cobros, si no, te quedas sin campo y sin dinero. En fin. Aquí el quid de la cuestión está en que cada uno es libre de hacer lo que quiere. El tema es que hay que regularlo de alguna manera porque hay afecciones que son para los demás, no para el beneficiario. O sea, sí, pero luego pasa que ahora el agricultor, en vez de ser agricultor, será rentista. Claro, pero yo ya he visto de todas maneras. Placas solares de Madrid, el agricultor que está labrando al lado, le dicen que no labre porque se llenan las placas de polvo. Ah, bueno, claro. Entonces el de al lado está afectado. Bien se vale que la tierra de al lado era de Endesa y el agricultor la trabajaba de Strangis. Pero si es tu campo, pues fíjate tú, esa polvera, pues no te dejan. A mí ya me pasa con el camping y con los hoteles. Yo hay veces que no puedo labrar porque va todo el polvo pues a las casas estas de los campings y claro, las limpian. Entonces hay que poner mucho cuidado, pero si te ponen placas y bajan el rendimiento con el polvo del agricultor de al lado, ¿ya para qué? Y todas estas cosas yo no las acabo de ver, cómo se mantiene eso limpio y bien, no lo sé, en fin. A ver, ya, es que claro, no es igual la pluviometría allá abajo que aquí arriba. ¿No? Yo las pondría en esos secanos de Zaragoza cuando vas a llegar a Zaragoza. Allí caben montones de placas porque el suelo es muy pobre. El suelo ahí no se cría ni el trigo. Ahí no se criaría ni hierba. Ahí sí que es fácil de poner placas. Pero aquí en estas tierras buenas, además esa de la Fuga, que son de valle, de las mejores, eso produce... Eso no sé si lo miran, quiero decir. Y es que lo están poniendo en todos los sitios donde mejor es la tierra. Aunque no lo entiendo yo. En un erial que decíamos, bueno, ya sabemos lo que se cría. En un campo bueno, eso, si hay que sulfatar es denunciable, vamos, eso yo no lo veo. En fin, he llegado tarde y no podía atender toda la charla porque se me ha olvidado, no porque fue otra cosa. Venga. Hola, ¿puedo intervenir? ¿Hola? Hola, sí. Sí, Joaquín, no tenéis ningún problema, ¿verdad? No. Adelante. Me voy a presentar, soy Miguel Ángel Sánchez. Soy una persona que está muy vinculada a la nieve y siempre lo he estado desde hace 46 años o 47. Y bueno, aquí se está hablando mucho pues, de la agricultura, como es natural, como es lógico. Y también habría que hablar mucho, yo creo que en estas zonas que son el portal del Pirineo, yo creo que habría que hablar mucho del turismo, que mucha gente vive del turismo, que el turismo aquí no solamente vive en la gente de las estaciones de esquí o de la montaña, del que se dedica a ser guía de montaña, vive pues el 70, el 80%, esto es una cadena, está todo ligado al turismo. Me refiero en cuanto al Valle del Aragón, en cuanto al Valle de Tena y en cuanto a la Avalancha, el valle que hay entre Sabiñánigo y Jaca para los que no son de esta zona. Yo creo que la implantación de estos macroparques es totalmente opuesta al turismo. Totalmente opuesta al turismo. La gente que venga aquí y vea que en el portal del Pirineo hay tantísimos estadios de fútbol llenos de placas, vendrá una vez, pero dirá, o sea, no vendrá más veces y encima hará una propaganda negativa. Aparte de esto, lógicamente, bueno, pues ya vemos a nivel ecológico lo que puede ocurrir con la fauna, con las flores, o sea, con la flora, con todo esto, ¿no? Pero no hablamos de que la temperatura del ambiente cuando se hacen estos macroparques, la temperatura sube 3-4 grados, según los científicos y según datos de otros macroparques. Bueno, ¿eso qué significa?
pues significa que puede variar el clima de la zona. Significa que a lo mejor puede variar la inhibición en las estaciones de esquí. Significa que si ya de por sí nieva mucho menos que antes, si a partir de ahora nieva menos, lógicamente las estaciones de esquí pues no van a funcionar, no van a funcionar igual. Cuando se hizo el pantano de Yesa, la zona afectada por el pantano de Yesa tuvo una merma en la inhibición anual por la humedad del pantano, porque no es lo mismo un clima seco para la nieve que un clima húmedo con una cantidad de metros cúbicos de agua cerca. Pero ahora va a ocurrir lo mismo con la temperatura. La temperatura va a secar el ambiente, lo va a secar, así de claro. Entonces, y luego, bueno, y al margen de eso, pues la fauna se va a freír, literalmente se va a freír, igual que con las eólicas, con los molinos de viento, pues hay no sé cuántas, 140.000 aves muertas cada año, en fin, no sé, es una barbaridad. Lo que están intentando hacer aquí es incompatible con el turismo. Y es incompatible con muchas de las razones que estamos dando todos, ¿no? O sea, que lo hagan en un terreno de secano, de baldío, de que no viva del turismo, que las tierras sean pobres, que todo eso me parece muy bien. Que no haya población, pero que lo hagan aquí, al pie del Pirineo, en la puerta del Pirineo, es inconcebible. Bueno, ahora mi mujer Isabel quería leeros una cosa pequeña de un artículo que ha salido en El País. Así que le doy la palabra a ella. Bueno, hola, yo soy Isabel Aranda y quiero decir que nosotros llevamos 17 años aquí viviendo en Borrés, que vinimos al pueblo a ver verde, a estar tranquilos. Tenemos el trabajo, podemos trabajar en casa, hemos criado a nuestros hijos aquí y de repente, pues en el pueblo la gente, los propietarios de los campos, sin decir nada, pues se han puesto a alquilar y bueno, de repente nos vamos a encontrar que tenemos pues en la puerta de nuestra casa una macroestación solar. Y esto pues nos afecta mucho, vemos, nos afecta pues socialmente con los vecinos, porque claro, hay gente que ha ido de protectora del territorio, gente que es de aquí, oriundos, que han ido de protectores del territorio y resulta que ahora por dinero, pues claro, lógicamente, bueno, lógicamente entre comillas. Entonces quiero leer y acabo con esto, es una cosa breve. Por otra parte, no puede considerarse temporal el daño producido durante los 30 años de vida útil de un macroparque eólico o fotovoltaico. Muchas especies animales y vegetales verán reducidas drásticamente sus áreas de distribución y, a causa de la mortalidad directa, también sus poblaciones. Algunos grupos faunísticos que ya enfrentan situaciones críticas no sobrevivirán. El apoyo unánime de 271 investigadores al posicionamiento sobre... uy, se me ha ido. Ay. Un momentín. Ha habido un fallo técnico. Un momentín. Disculpar. Es que se me apagaba el teléfono. Yo iba a recetar también ese artículo que está leyendo ella. ¿Verdad? Sí. Es un artículo muy bueno. Sí, lo estaba buscando ahora en papel porque lo guardé. Mira. El apoyo unánime de 271 investigadores al posicionamiento sobre biodiversidad de Aliente respalda claramente la conclusión de que el daño será irreversible sin una planificación previa la instalación de plantas renovables, a la instalación de las plantas renovables. O sea, como hay tantas placas unidas unas con otras, a la tierra no le va a dar el sol, tampoco le va a llegar el agua directa. Todos los insectos, todo lo que haya por ahí, al principio va a haber hierbas, porque claro, la tierra da hierbas,
pero va a llegar un momento en 2, 3, 4 años que eso no va a hacer falta ni fumigarlo, porque no le va a llegar ni el sol, no le va a llegar el agua. Los animales, insectos, bichos, lo que sea, no van a huir o se van a morir, porque ahí bajo de las placas no va a haber vida. Y luego las vallas que quieren poner y cortar todo lo que son los parámetros donde están las placas solares. Todo eso ahí, los animales no van a poder pasar, el ecosistema se va a romper en esta zona. Y luego, personalmente, a mí me afecta un montón que haya venido, a ver si yo soy una persona solo, a lo mejor por el bien de la vida, pues es otra historia, ¿no? Bueno, pues nada, esto es que, no sé, que hay que reflexionar y que hay que prever las cosas y verlas desde otro... Hay que pensar en el futuro. Y el futuro yo creo que no pasa por esto. No tiene por qué. Bueno, gracias. Y una pregunta, si los propietarios que han firmado contratos, en caso de que se arrepintieran, ¿estos podrían echarse atrás o tendrían algún prejuicio? Sí, a ver, habría que ver qué es lo que han firmado, pero no sería el primer caso. Quiero decir, ¿qué ocurre? La problemática es muy grande, pero yo creo que es tanto el ansia que hay que al final se están haciendo contratos, si me permiten la expresión, de dudosa solvencia jurídica. Yo os ponía el ejemplo antes, ¿qué ocurre si tienen que firmar los dos cónyuges, si no tienen que firmar? Oiga, yo puedo disponer del derecho de propiedad en un contrato privado sin ir al notario. Creo que todos los que estamos aquí en esta reunión, unas veces u otras hemos ido a comprar, ¿no? Pues un campo, una casa. Hostia, das una cantidad a cuenta, vas al notario, vas al registro. Aquí te estás comprometiendo a algo para no sé cuántos años en un papel en cualquier sitio firmado. Es decir, por eso digo que no es muy solvente desde el punto de vista jurídico. ¿A qué me obliga a mí en caso de que, decía Solanilla, si me muero, me heredan? Si tenemos, ya no deshacer un contrato ahora, que dice Isabel, que evidentemente claro que se puede hacer, sino dentro de 15 años, si hemos firmado un documento privado que no está inscrito en ningún sitio, ¿qué seguridad jurídica tiene la empresa? Tampoco tiene ninguna. Pero es tal la vorágine que hay que nos están llevando a eso. Entonces, claro, yo creo que evidentemente hay un conflicto, un problema ambiental, seguramente más en unos territorios que en otros. Hay un problema, digamos, de regulación del sector eléctrico, pues lo que decíamos, de los problemas de las líneas de evacuación, las conexiones a la red, la posibilidad de hacer huertos solares, pero también hay una cuestión que es de beneficios y cargas de la sociedad. Es decir, estamos viendo cómo se están planteando esas cuestiones de... quiero decir, esas cuestiones de tanto dinero por hectárea, o sea, gente que evidentemente, el que no es agricultor, incluso aunque sea un agricultor, sabe lo que tiene que pagar, pero dice, hombre, voy a obtener una cantidad que supera con mucho el derecho el valor que tendría la propiedad. Hostia, eso es normal. Hemos llegado a pensar eso y dices, ¿cómo te van a pagar tanto dinero? Es decir, que resulta casi inmoral hablar de esas cantidades que superan tantísimo el valor. Pues para eso lo vendo y el dueño que haga lo que quiera. ¿Por qué no lo compra? No lo sé. A mí eso me plantea también un conflicto, ya digo, aparte del ambiental o el eléctrico o el social, creo que también hay un conflicto económico que habría que verlo. Vale, tampoco quiero entrar más. Y por responder a la pregunta, ¿qué es lo que quería? ¿Esos contratos se podían deshacer? Sí, porque creo que son de dudosa solvencia, pero no obstante, habría que mirar el caso concreto. ¿Vale? Gracias. Vale, muchas gracias. Nada, Gracias. A mí, como me decía Isabel, me da pena que estas empresas se han movido rápidamente en el oscurantismo y la búsqueda de los dos o tres, el cacique o los dos de la zona para traer rápidamente el contrato con toda la gente. Además, los que se quedaban fuera te venían a decir, porque yo fui encubiertamente a una reunión como supuesto interesado, porque si no, no había forma de conseguir el contrato. Y al final te trataban de atraer y te acaban diciendo, ¿tú eres el tonto? ¿Que eres el único que te vas a quedar fuera de este juego si es un chollo de un montón de dinero? ¿Eres tonto? ¿Qué? Terminan más o menos y con argumentos así muy sencillos, pero lo que más pena de todo me da, lo que más pena
que haya gente que ha estado encabezando cooperativas, movimientos agrarios por tu pueblo, la vida en los pueblos, en grupos de aquí como el Cajicar en la zona, y luego son los que primeros que han firmado, y esto es el supuesto avance y este es el futuro de nuestros pueblos, que encima eso les decían al resto de vecinos, es que este es el futuro. Y luego cuando empiezas a rascar y a buscar argumentos le dices, pero ¿qué me estáis contando? ¿No? Pues eso es lo que más pena me da, que ese tipo de gente son las que han estado encabezando nuestro territorio, particularmente toda esta movida. Y bueno, realmente me acaban dando pena. Y ahora, como le han dicho a más de uno, te verás contento si al final no sale este proyecto porque tendrás que agachar la cabeza por ver cómo tu territorio se ha echado a perder por culpa vuestra. Es complicado el buscar culpables en este asunto porque yo lo que veo que las grandes empresas ellas buscan su interés y sus líneas de evacuación y entonces están buscando las zonas más fáciles en las cuales menos problemas puedan llegar a tener, aunque les paguen más dinero por el tema de la tierra o lo que quieras, pero el poder sacar la luz lo más rápido, que lo tengan más cercano. Pero bueno, que nosotros en ese tema, no, en temas personales, como bien sabéis, esto es una charla informativa que es de lo que se trata, de poderles explicar a todo el mundo y que sepa un poco en qué situación está, y luego pues cada uno tendrán que ser los que tendrán que tomar las decisiones. Yo os vuelvo a repetir esto, es decir, que están hablando de unas, me parece que son 90 y tantas mil hectáreas que están en planificación para poner en España hasta el 2050 o 2000, no sé si es 30 o no lo sé, pero que solo calculan que ellos que se van a poner la mitad. Entonces, pero bueno, eso es un riesgo que tenemos y sí que es verdad que para el turismo, personalmente, pues bueno, es un cortapisas muy, muy importante, pero bueno, la propiedad es de cada uno y cada uno al final puede llegar a tomar la decisión. Pero aquí también hay otro factor y ahora va por la presidenta de la comarca y por los alcaldes, ¿no? Que al final los ayuntamientos, la gente que está en los ayuntamientos son los que toman las decisiones si a ellos les parece correcta, igual que pasó con los temas urbanísticos. Pues esto es lo mismo, es decir, y ahí ellos en este momento están ahí mandando y pueden llegar a tomar la decisión de decir, oye, consideramos de que esto es un bien y para adelante. Y nosotros, pues los que vivimos en el territorio y vivimos sobre todo de la ganadería, pues tienes que compaginar muy bien, como ha dicho Joaquín Lanao, el tema turístico con la ganadería. Porque la tierra está pegada al pueblo, pues no puedes pasar por las ovejas en verano, no puedes sacar estiércol en verano, pues que si no, es decir, que al final tenemos que hacer un poco de convivencia, pero siempre los que somos marginados, a ver, marginados entre comillas, somos el sector primario, ¿no? Y yo no sé si hay más preguntas, si no, si alguno tenéis que decir algo más, son las 9:30. Hay dos cosas en el chat. Ah, vale, pues entonces pregúntalas y ya terminamos porque si no... No, José Manuel dice tratamientos de herbicida para mantener limpio el entorno en Monegros, un secarral en Poleñino, un parque de 60 hectáreas si no lo mantienen limpio con herbicidas. Normal. No sé si hay alguna cosa más por ahí. Yo puedo decir una cosa. Sí, hombre, sí. Tía, que no... He dicho yo por terminar, por ir cerrando. Pero que el tema es de concienciación de la sociedad de que esto de las energías renovables ahora, o sea, si no se regula ahora, las consecuencias se saben lo que puede traer. No es como cuando hicieron las centrales nucleares, que no había información ni formación, pero ahora sabemos los resultados que puede traer hacer una mala ordenación de los recursos. Y aquí en esta zona es infumable de que se ponga semejante montón de hectáreas quitándolas de terreno de cultivo de un secano bastante bueno, o sea, bastante productivo, ¿no? Que hay técnicos del CITA y eso, o sea, que lo avalan, ¿no? Que estas zonas serán las últimas que podrán producir alimentos de calidad, o sea, fuera de las zonas de regadío.
Entonces, yo creo que esto tiene que ser un tema no solo de los propios agricultores, sino de toda la masa social, ¿no? Y hasta de los de Zaragoza, ¿no? Si quieren venir a ver el paisaje. ¿No, Pablo? Sí, sí. Ya les he dicho a Maxi que estuve el verano en Ansó. Pero ahora ojo con el oso, que igual no podéis ir a Ansó. Bueno. Bueno, pues ahora mismo se acaba de conectar Joaquín Jiménez, que es el vicepresidente. Mose se ha desconectado antes porque estamos con comisiones que hay pleno la semana que viene. Yo les trasladaré lo que habéis dicho, tanto Carlos como Joaquín. Y no sé si ya para despedirnos, Joaquín, si me escuchas, que no sé cómo llevas lo de la conexión, ¿quieres decir algo? O Maximino, Joaquín Solanilla, Joaquín Jiménez le decía, ¿quién se despide? Mira, a ver si Desde la comarca deciros que gracias. Joaquín Jiménez no se puede conectar. Sí, se ha conectado, pero no veo yo que acabe la cosa de... Bueno, Dani, ¿está Dani para ahí o si no clausuro yo? Dani también está. Sí, estoy aquí, pero nada, clausura tú si quieres. Que los jefes para eso estáis, para mandar, Oye. ya que cobráis, joder. Será por eso, cabrón. Bueno, Estamos grabando. es igual, no pasa nada. Entre nosotros hay confianza, que digo yo. Venga. Simplemente, pues agradeceros muchísimo a la comarca A vosotros. el poder hacer este tipo de jornadas. Es una pena el no poder irnos ahí a ver, porque pues al final terminábamos bien. Sí. Pero bueno, dadas las circunstancias Al año que viene. del tema del COVID, pues bueno, lo tenemos que hacer así. Yo creo que ha sido muy clarificante todo lo que nos ha comentado Pablo, para si había algún tipo de dudas, que sepáis que cualquier duda, ahí está, lo digo abiertamente. Pablo es el abogado, tenemos más, pero bueno, Pablo es el que lleva un poco más todos los temas estos. Para cualquier consulta que le tengáis que hacer, privada o de lo que sea, ahí está él, os atenderá con toda delicadeza. Y simplemente, pues nada, agradeceros una vez más el haber aguantado aquí casi 2 horas, ya son las 9:39, y los próximos días hay una jornada muy buena, que es el tema del oso y el lobo, está de moda. Aquí puede haber, entonces, todos sabéis de que ha habido un percance que nosotros como organización agraria y todas a nivel nacional lo avisaban en Asturias ayer. No sé qué decisiones van a tomar ahora, pero bueno, esto es lo que nos espera si siguen mandando de las grandes urbes a estos territorios. Por mi parte, nada más. Sí. Hay 2 jornadas más, una esa y otra el próximo día. ¿Cuál es la otra? No me acuerdo yo, Maxi. La de la PAC. La de la PAC. 23, el La miércoles. PAC Sí. 23, que bueno, pues eso está todo como el agua que baja por el río. Cada país dice una cosa y se van mezclando ahí y no terminan de terminar. Pero bueno, intentaremos ser lo más explicativos posibles. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Y bueno, nos podemos felicitar. Hemos estado, me parece que es sobre 30 personas o 28, me ha parecido ver. Sí. Y nada más. Por mi parte, nada más. Si alguno queréis comentar algo más. Muy bien, gracias. Gracias a todos y nos vemos mañana. Eso. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Un saludo. Gracias. Adiós.